abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar
Un saludo tengan todos, familia. Qué bueno estar juntos en este día. Felicidades a todos los padres. Hoy es el día de los padres, pero también es el día de nuestro Padre Celestial. Qué bueno que puedes celebrar con nosotros ahí en tu lugar. Por eso ponte en pie y celebremos la gloria del Señor. Dice la Escritura: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos quieren ver su gloria? Alábale con nosotros. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Dice el Señor: la gloria postrera será mayor que la primera, y daré paz en este lugar. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Celebra su gloria en este día. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Canta con nosotros. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Celebra su gloria. Señor, levantamos tu nombre. Recordemos ese sacrificio que tú hiciste por nosotros.
recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. A una voz, ahí donde estás, díselo al Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Por qué? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá y en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Oh, alma mía, alaba a Jehová. Oh, alaba a nuestro Señor. Alaba su nombre. Alábalo porque Él es bueno, porque su misericordia permanece y perdura para siempre. Oh, alábalo porque Él es bueno, Él es bueno, y su misericordia perdura para siempre, para nosotros. Oh, porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre, y Él nos ama, Él nos ama. Porque nos levantemos nuestra voz, decimos al Señor,
confiamos en ti. ¿Por qué no decimos una vez más? Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Familia, qué bueno que estás aquí con nosotros alabando el nombre de Dios. Lo alabamos y lo alabaremos por siempre y para siempre. Qué bueno que estás el día de hoy con nosotros. Es muy especial este día. Déjame decirte lo que vamos a hacer el día de hoy. En breves momentos vamos a seguir alabando y cantando a nuestro Rey. Después vamos a tener unos anuncios muy importantes. Así que tomen papel, pluma, caneta, lápiz, porque son muy importantes las noticias que tenemos después de unos minutos. Vamos a venir con la palabra de Dios. Estamos ya en la 4ª semana de nuestra serie El Valor Veraz. Y nosotros vamos a seguir aplicando cómo la fuerza de Dios trabaja en su pueblo, para su pueblo y para darle la gloria a nuestro Señor Dios. Y también después vamos a... ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a seguir adorando a nuestro Dios por medio de nuestros anuncios. Y después me gustaría que ustedes me acompañaran ahora en una oración. ¿Me acompañan? Padre, te damos gracias porque podemos venir ante tu presencia. Gracias, Señor, por hacernos justos por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que lo hemos recibido como nuestro Señor, podemos venir adelante de ti para darte las gracias. Gracias, Señor, porque nos permites bendecir a otros. Y te rogamos, Padre Santo, que tú puedas bendecir a cada persona que nos está viendo, cada persona, cada familia que pueda ser tocada por el Espíritu Santo el día de hoy. Que tu palabra transforme vidas y que nos siga alimentando nuestro espíritu. Te damos gracias, Señor, por este hermoso momento que tú nos das de poder alabarte y poder glorificarte. Ponemos en tus manos la salud de las personas y te ruego en Cristo Jesús que tú puedas suplir cualquier necesidad dentro de nuestra congregación. Te alabamos, Señor, y este servicio te lo dedicamos y te lo ponemos en tus manos para que sea multiplicado y pueda bendecir a otros. Y todo esto lo decimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Levantamos manos al Señor en esta mañana. Dice el Salmo 103 que todo lo que soy alabe al Señor. Acompáñanos a adorar al Señor en esta mañana. Aleluya. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu refugio, torre de
Dime, Padre eterno, príncipe de paz, qué maravilloso es adorarte, Señor. Qué maravilloso es servirte. Qué bueno que podemos estar juntos en esta mañana, celebrando tu nombre, honrándote, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad es por siempre. Gracias, Señor, en esta mañana te damos. Gracias por el privilegio de poder adorarte juntos. Aquí los que estamos aquí, los que están en sus hogares, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder levantar nuestras manos al cielo y decirte gracias. Gracias por una nueva oportunidad. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu protección. Gracias por tu provisión. Gracias, Señor. Eres bueno y eres todopoderoso. En esta mañana te queremos dar gracias por todo lo que has hecho, Señor. Y queremos pedirte que tú sigas con nosotros. Habla a nuestro corazón en esta mañana. Cautívanos con tu presencia en esta mañana. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos escuchar tu voz en esta mañana. Háblanos. Háblanos en esta mañana. Llega a cada corazón en esta mañana. Salva vidas en esta mañana. Restaura en esta mañana. Sana en esta mañana. Tú eres el Señor de este lugar. Eres el Señor de nuestras vidas. Sigue con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Incomparables promesas me das, Señor. Qué lindo poder apartar esse momento para simplesmente dar graças a Deus, como acabamos de escuchar a nuestra hermana en su oración. Y nos da muchísima alegría poder llegar hasta ustedes en ese día, recordando que a las 4 de la tarde nosotros estaremos con ustedes una vez más. Muy importante que tú puedas compartir ese link con las personas que de pronto no pueden estar con nosotros ahora en ese momento, pero a las 4 de la tarde vamos a volver aquí para compartir con ustedes. Y damos gracias a Dios por eso. Déjame decirte unas cuantas cositas importantes y ahí luego después vamos a tener la oportunidad de abrir nuestras Biblias para leer el capítulo 6 del libro de Jueces en este día tan especial, porque no es nada más y nada menos que el Día de los Padres. Sí, Señor, por favor, Día de los Padres. O sea, también la gente tiene que gozarse, ¿no? ¡Feliz Día de los Padres! No, si fuera el Día de las Madres, pero no voy a hablar de eso, pero feliz día a todos los papás que están conectados con nosotros. Interesante porque nuestra conversación de esta mañana tiene que ver acerca de un padre con su hijo. En un momento más vamos a hablar de eso. Déjame contarte brevemente. Este próximo miércoles, a las 7 de la noche, de 7 a 8:30, nosotros estaremos reunidos aquí en el campo de Downtown tenemos cupo para 50 personas. 50 personas no más. Tú necesitas ir ahora mismo en la iglesia familiar. Ahí, como vas a ver aquí atrás, vamos a colocar la dirección: iglesiafamiliar.org. Es la noche familiar. El cierre de nuestra noche familiar va a ser la última de esta temporada. Vamos a hacer una pausa por un mes, durante el mes de julio, para estar en vivo con nosotros acá. Tenemos 50 sillas disponibles. Realmente ya no hay más 50. iglesiafamiliar.org. Y ahí tú vas a tener que hacer un clic a donde dice reencuentro familiar. Y ahí vas a apartar tu silla. Y vienes a las 7 de la noche del día miércoles, ese miércoles, para una noche de adoración y alabanza al Señor. Y ahí entonces nosotros vamos a hacer nuestra pausa. La otra cosa importante es esto: en la misma página de la iglesia, la iglesiafamiliar.org, tú vas a poder entrar ahí para apoyar ese ministerio con tus ofrendas, con tu diezmo. Es una forma fácil de hacer. Si no sabes cómo hacer,
algunos dicen, oh, no estoy seguro de cómo hacer. Llámanos, entra en contacto con nosotros y te vamos a ayudar como tú lo puedes hacer. O muchas personas han venido hasta el templo a traer sus ofrendas. Es importante seguir apoyando ese ministerio para que podamos continuar con la misión que Dios nos ha llamado. Si tienes peticiones de oración, eres miembro de la iglesia, no eres miembro de la iglesia, pero si tienes petición de oración, usa la tarjeta de conexión que se encuentra ahí en la página laiglesiafamiliar.org. Todo está ahí. La página es una página nueva, fácil de navegar, muy práctica. Solo necesitas entrar y dejarnos saber. Conéctate con nosotros para participar de algún grupo de estudio bíblico durante la semana online, para poder ofrendar, para saber acerca de nosotros. Nos estamos preparando, si Dios nos permite, para nuestra apertura en agosto, muy pronto. Durante el mes de julio vamos a estar reentrenando nuestros líderes. Vamos a tener algunas cuantas reuniones en la iglesia para prepararnos para la reapertura en el mes de agosto. Déjame orar con ustedes y después de la oración busca tu Biblia y vamos a leer la palabra del Señor. Padre, gracias te damos por ese momento. Colocamos nuestras vidas delante de ti, la vida de cada persona que está conectada con nosotros en esta hora. Prospéralos y guárdalos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Para aquellas personas que quizás no han podido acompañar nuestra serie, como decía el pastor Gustavo hace poco, ya estamos en la cuarta semana de nuestra serie Valor Veraz. Es una serie a donde estamos estudiando el libro de Jueces. Libro de Jueces. Y la primera semana nosotros habíamos dicho a ustedes que no debemos confundir esa palabra jueces pensando que los jueces es un juez como los jueces que nosotros conocemos hoy día. Un juez en aquel entonces era un libertador, una persona que Dios levantaba para liberar al pueblo de Israel de una opresión, de una persecución, de una guerra, y Dios levantaba a los jueces. Duró ese periodo 350 años y era una de las etapas más tristes de la historia del pueblo de Israel, porque el juez se levantaba con mucha fortaleza, liberaba el pueblo quedaba libre por un tiempo y luego venía otro pueblo opresor, oprimía el pueblo de Israel por un periodo de tiempo. Dios levantaba otro juez y así sucesivamente. Imagínate, más de 300 años viviendo en esta situación. ¿Y tú sabes cuál era la frase, o es la frase que más aparece en el libro? Que cada quien hacía, en un español más sencillo, lo que le daba las ganas, porque no había rey, no había líder en aquella época, y cada quien hacía lo que quería, y siempre ellos obedecían y desobedecían, obedecían y desobedecían. Vimos la semana pasada, cuando el pastor Gustavo estuvo aquí hablando acerca de los jueces, compartiendo con nosotros detalles acerca de cómo Dios liberó el pueblo y luego el pueblo volvió a caer. Liberaba el pueblo y el pueblo volvía a caer. En ese día, yo quiero leer con ustedes en el capítulo 6 del libro de Jueces. Yo quiero leer el capítulo 6, quiero tomar un tiempo para leer en ese capítulo unos cuantos versículos del capítulo 6, si tú tienes tu Biblia. Si tú no tienes, nosotros vamos a colocar aquí en el televisor para que tú puedas acompañar con nosotros. Pero quiero que te fijes en algunas frases interesantes
en ese capítulo es la relación de un padre con su hijo. Cuando Dios llamó a Gedeón como un juez. Vamos a hablar de Gedeón esta semana, el día de hoy y la próxima semana. Hoy vamos a ver la relación de Gedeón con su padre Joás. ¿Cómo fue esa relación? ¿Qué tiene que ver esa relación con nosotros hoy? ¿Y cómo y qué debemos aprender de la situación de esos dos, padre y hijo? Dice en el versículo 1 del capítulo 6, los israelitas hicieron lo que ofendía al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Otra vez se repite la situación. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Versículo 3 dice: siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Dice el versículo 4 que acababan, escúchame bien, y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaba en Israel nada con vida, ni oveja, ni buey, ni asnos. Llegaban con su, dice él que llegaban con su ganado, con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como los camellos eran incontables. Invadían el país para devastarlo. Versículo 6 dice: era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Eso hemos visto por todo el libro. Clamaban al Señor por ayuda, el Señor mandaba un juez para ayudarlo, después ellos volvían a caer otra vez, clamaban otra vez, Dios enviaba un juez. Esa era obediencia y desobediencia, obediencia y desobediencia. El versículo 7 dice: cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, versículo 9, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarle su tierra. Versículo 10 dice: les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a otros dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. Ese es Dios recordando al pueblo otra vez. Sabían lo que debían de hacer y no lo hicieron. Sabían que debían obedecer y desobedecieron. Versículo 11 dice: y el ángel del Señor vino y se sentó bajo a la encima que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás. No te olvides de ese nombre, Joás, del clan de Abisel. Su hijo Gedeón, Joás y Gedeón, su hijo Gedeón estaba trillando trigo en el lugar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero el Señor replicó Gedeón, perdóname. Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor los sacó de Egipto? La verdad, dice Gedeón, es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a manos de Madián. Es interesante la historia porque es muy repetitiva. Pasa con cada uno de los jueces. Un pueblo, una nación opresora oprimía a Israel. Como acabé de decirle, Dios levantaba un juez.
passavam uma época, uma temporada de paz, de prosperidade, volviam a cair, volviam a desobedecer. E agora Deus chama a Gedeón. La próxima semana, nós vamos falar um pouco mais detalhadamente acerca de este gran hombre y cómo fue su pelea, su enfrentamiento con esta gente. Pero esa historia de hoy nos ha de recordar mucho acerca de los padres, sobre todo en el día en que celebramos el Día de los Padres. Nos hace mucha falta tener padres audaces, padres que estén dispuestos a pelear por su familia, por sus hijos, padres que se levanten como líderes, no padres obviamente como muchos piensan, padre perfecto, porque déjame decirte algo, los padres audaces, si tú quieres tomar nota conmigo, no son perfectos. ¿Me escuchaste? Los padres audaces no son perfectos, no son perfectos. No hay perfección. Tú nunca vas a conocer un padre perfecto. Yo nunca he conocido un padre perfecto. Es más, yo creo que no ha habido padre tan imperfecto como ese tu servidor. Yo te pudiera contar historia tras historias de decisiones equivocadas que he tomado, de cosas que he dicho a mis hijos que quizás no debería haber dicho. Te puedo contar eventos cuando me he molestado, me he enojado, situaciones que tú dices, caramba, ¿cómo pude hacer esto? Que tú puedes volver atrás y decir, no es posible que dije o que hice tal cosa, porque tengo que ser honesto contigo. Somos imperfectos y cometemos muchos errores. Y cuando tú estudias la historia que acabamos de leer, tú vas a ver que el padre de Gedeón tampoco era perfecto. Era un hombre lleno de imperfección. Y es más, este hombre cometió muchos errores. Escuche lo que dice el versículo 25 de este capítulo. Voy a ir al versículo 25. Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, toma un toro del rebaño de tu padre, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, dice, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal. Quiero repetir con ustedes esta frase, no te olvides de esta frase. Dios había dicho a él, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal. Derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal. Y el poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Joás, un judío viviendo en medio de un pueblo pagano, en vez de seguir adorando a Yahvé, al Señor, a nuestro Dios, a Jehová, él decide adorar a Baal. Y no solamente adorar a Baal, dejar a un lado su Dios, el Dios verdadero, y construye un altar a Baal. Hemos estudiado aquí acerca de Baal. Mi consejo para ustedes, los que están conectando con nosotros por la primera vez, es que tú puedes ir a nuestra página. Toda nuestra charla se encuentra ahí, un poco de la historia, de todo lo que estaba pasando acá. Infelizmente no tenemos tiempo para hablarte de todos los detalles, pero lo que está pasando aquí es que Joás construye un altar a Baal, un Dios perverso, un Dios que le gustaba que los demás le ofrecieran los niños como sacrificio, un Dios que la forma como la gente lo adoraba, y cuando tú lees la historia acerca de él y de la diosa, tú vas a pensar y vas a quedar tan impactado diciendo, eso no es posible que existía esto, tanta perversidad, tanta lujuria, tanta maldad. Y este hombre, ese padre que debería estar adorando al Señor, decide entonces construir un altar a Baal. Y lo que está diciendo aquí Dios a Gedeón,
Para poder restaurar todo eso, tú tienes que derribar el altar que ha construido tu padre. Lo primero que tienes que hacer para poder volver a empezar otra vez, destruye el altar que ha construido tu padre. ¿Puedes imaginar esto en una realidad nuestra como hoy día? Entonces Gedeón tuvo que derribar los ídolos y los dioses falsos que su padre había construido. Gedeón tuvo que derribar los ídolos y los dioses falsos que su padre había construido, había edificado. Nos hace muchísima falta hoy día tener a padres audaces. Ellos no son perfectos, son imperfectos. Pero la segunda cosa que quiero decirte acerca de los padres audaces es que los padres audaces tienen que romper los patrones generacionales. Quiero tomar un momento para hablar acerca de eso, porque yo considero eso muy importante. Tiene que romper los patrones generacionales. Ahora, cuando hablamos acerca de eso, algunos de ustedes que son creyentes por muchos años, sobre todo fines de los años 90, empezando 2000, la moda en aquel entonces era la famosa teología de las maldiciones generacionales. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado acerca de eso? Maldiciones generacionales. Se hacían retiros espirituales para que las personas fueran los retiros espirituales para romper todas las maldiciones generacionales, las maldiciones de los abuelos, de los bisabuelos, de los padres. Y ahí entonces tú tenías que estar en ese lugar por un periodo, 2, 3 días, lo que sea. Se han edificado ministerios de romper maldiciones generacionales y eso era moda en aquel entonces. Todavía hay, pero esa moda ya pasó un poco, pero era moda. Y cualquier tipo de conversación en el medio evangélico era, si tú tenías un problema de una depresión, si tú tenías un poco de ansiedad, si tenías un problema en tu vida, ¡hey! Hay una maldición generacional y hay que romperla. Y eso se hizo muy popular durante mucho tiempo. Y era una doctrina muy predicada, muy enseñada. Había seminarios acerca de eso. ¿Qué es lo que enseña esa doctrina? Déjame leerte rápidamente para que tú entiendas lo que estoy hablando. La doctrina de las maldiciones generacionales dice que una persona nace bajo una sentencia del castigo. Una persona nace bajo sentencia de castigo por pecados cometidos por sus antepasados. Esa doctrina afirma que muchos creyentes cristianos deben preocuparse por romper las maldiciones generacionales. La idea central de esta enseñanza es que mucha gente, aunque sea creyente en Cristo Jesús, dice, lleva maldiciones por consecuencia de los pecados de sus padres, abuelos, bisabuelos, etc. Esa doctrina se basa básicamente en Éxodo capítulo 20, cuando Éxodo capítulo 20 habla acerca de los 10 mandamientos. Y el versículo 5 dice, no los adoraréis ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios, dice, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces esa doctrina tomó ese texto y otro texto que hay en el Antiguo Testamento sobre todo, y dice entonces que muchos de nosotros, sobre todo y cristianos, cargamos con nosotros las consecuencias o más que todo la maldición del pecado de los antepasados, los que están allá atrás, y que necesitamos de una liberación. Pero eso suena algo muy injusto, ¿no? Que un niño venga a este mundo ya trayendo consigo las consecuencias, o mejor dicho, la maldición y las cosas malas que hicieron sus bisabuelos, su abuelo, sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Biblia enseña realmente eso. No, tú no vas ni siquiera a encontrar un texto en la Biblia que hable de la maldición generacional, con esa palabra maldición. Pero se hizo popular y se predicó por un periodo. Es más, la Biblia dice específicamente que Dios no responsabiliza a los niños de los pecados de su padre. Cuando tú puedas, escribe el texto que te voy a dar, que no estoy seguro, no creo que lo tengamos acá, pero cuando tú puedas,
Deuteronomio 24:16 dice: no se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos. No se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos. No se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Y dice: cada uno morirá por su propio pecado. Cada uno morirá por su propio pecado. Ahora, si tú crees en las maldiciones generacionales, te voy a decir cuál es la medicina para ella. Así fácil. La medicina, si tú crees en las maldiciones generacionales, es simple y sencillamente entregar tu vida a Cristo, abrir tu corazón, dejar que Cristo venga a vivir a tu vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 2 Corintios, para que tú lo leas en tu casa, que nosotros en Cristo somos una nueva criatura. Romanos 8, el 1 y el 2, te voy a leer, apúntalo ahí por favor. Dice: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que están unidos en Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces la cura para maldiciones generacionales, la cura es simple y sencillamente colocar tu fe en Jesucristo, porque en el momento que tú colocas tu fe en Jesucristo, no hay ninguna maldición, se ha roto todo, porque ahora pasas a ser hijo de Dios. Ahora, esas maldiciones generacionales, patrones generacionales es otra cosa. Patrones generacionales es algo completamente diferente, porque los patrones generacionales tienen que ver con la conducta, con comportamientos, tiene que ver con el ambiente a donde nosotros crecimos, tiene que ver con nuestra manera de vivir, de pensar. Y es verdad. Si tú creces en un ambiente disfuncional, lleno de serios problemas, tu tendencia es repetir esta conducta. Esa es tu tendencia. Esos son los patrones generacionales. Por ejemplo, si hablamos de patrones generacionales positivos, es grande la lista, yo no puedo pasar mucho tiempo aquí, pero por ejemplo, si hablamos de un patrón positivo, si un niño crece en un hogar a donde no se acepta para nada la mentira, se castiga la mentira, no quiere decir que cuando ese niño crezca no va a mentir, pero él va a saber la importancia y el valor de vivir principios, ¿no? Si un niño crece en un hogar a donde los padres practican deporte y le gusta comer saludable, por ejemplo, no quiere decir que ese niño va a ser un atleta, para nada. Pero cuando crece, él va a entender el valor del deporte y la importancia de comer saludable. ¿Por qué? Porque el ambiente a donde él se encuentra es un ambiente que es favorable, él va a tener la tendencia de hacer esto. Entonces en el deporte, la lectura, todas las demás cosas que tú puedes imaginar, un niño va creciendo y va aprendiendo porque eso es el ambiente a donde él está. Entonces este ambiente donde él está no es típico para nosotros, sobre todo las mamás hispanas cuando van a visitar a la abuelita y dice al niñito: saluda a la abuelita, besito en la abuelita. Y el niño no quiere, pero es así que tú tienes que hacer. Y cuando tú te vas de la visita, ve y di chao, adiós y beso en las personas. Los niños quieren, pero hay que dar beso. Hay que ser un niño educado. Ahora yo te pregunto, ¿dónde tú aprendiste esto? En tu casa. Cosas buenas, positivas, ¿verdad? Que aprendimos en la casa. De la misma manera, ejemplos de patrones generacionales negativos, muchísimos. Si tú creciste en un hogar donde tus papás buscaban lo oculto de las religiones, el ocultismo, la brujería y muchas otras religiones, tú creciste viendo esto, no quiere decir que tú vas a hacer lo mismo, pero tú vas a tener la tendencia de hacer lo mismo. Si creciste en un hogar a donde había mucho alcohol, drogas, pornografía, lujuria,
donde había en ese hogar todo aquello que no tiene nada que ver con principios y valores, no quiere decir que tú vas a ser un drogadito, un alcohólico, pero tú vas a tener mucha tendencia de ser un alcohólico y de ser un drogadito. Si tú creciste en un hogar donde tu mamá o tu abuela, tu abuelo eran depresivos, sufrían con mucha depresión, ansiedad, depresión, ansiedad, miedo, tu tendencia es de la misma manera tener y sufrir de depresión, de ansiedad, de temor. Y lo más increíble es que tú pasas esto a tus hijos, a tus hijas y tus hijos, porque es la tendencia. Vas a dar y vas a proyectar el ambiente en que tú creciste. No quiere decir que tú vas a hacer lo mismo, pero vas a tener la tendencia. Creciste en un hogar de un padre súper perezoso, sin ningún compromiso, incumplido. Esa es la tendencia de los hijos hoy día. Creciste en un hogar donde para solucionar problemas era a través de gritos. Tenías un papá gritón, violento. Esa es tu tendencia, porque tú estás creciendo en un lugar donde solucionar problemas es así. Tu concepto acerca del matrimonio, ¿de dónde viene? De tu hogar. Es la tendencia que tú y yo tenemos. Aquel padre que pasa todo el día en las redes sociales. Todo el día durante el trabajo llega a la casa, redes sociales, internet, Facebook, siempre está ahí con él. Viene a la iglesia y está en la iglesia alabando a Dios y a la vez checando su Facebook. Entonces llega a la casa y dice a los niños, no use su Facebook. No tiene ningún poder, ninguna autoridad, porque es lo que tú estás haciendo y no tienes que decir a los niños, tú vas reproduciendo justamente esto. Es la tendencia. Eso es lo que conocemos como patrones generacionales, son patrones. Los ídolos no fueron culpa de Gedeón. El altar construido no fue Gedeón que tomó la decisión, fue su padre que lo construyó. Y Gedeón tuvo que derribar esto. Y es interesante que cuando tú lees la historia y sigues leyendo los detalles, Gedeón llega a la vida adulta, ahora es un adulto. Dios lo llama a él en su vida adulta para romper los viejos patrones de su vida que construyó su padre. Dios lo llama a Gedeón ya adulto, diciendo en otras palabras, no tienes que vivir como vivió tu padre, no tienes que adorar a Baal como adoraba tu papá. Tú estás siendo llamado ahora para destruir el altar de Baal. Eso es lo que el texto nos enseña. Y es interesante esto. ¿Cuántas veces no he hablado con personas que me dicen, Pastor da Silva, yo soy un alcohólico porque mi bisabuelo era alcohólico? Yo soy un alcohólico porque mi abuelo era un alcohólico. Yo soy un alcohólico porque mi padre es un alcohólico. ¿Con cuántas personas no he hablado y me han dicho, Pastor, estoy en el proceso de divorcio porque el divorcio es un patrón en mi familia? Mi tía es divorciada, mis abuelos se divorciaron, mis papás son divorciados, me estoy divorciando porque es algo normal, es parte de la familia. No, no lo es. No lo es, porque como adulto que tú eres, tal como Dios llamó a Gedeón para romper las cadenas, es lo mismo lo que hace Dios con nosotros. Tú no tienes que vivir de acuerdo a los patrones negativos que vivieron tus abuelos, tus bisabuelos, tus padres, tu familia. En ninguna manera. Eso no es así. Quizás tú puedas decir, yo no tuve control y no fue mi culpa. Y eso es lo que enseñamos a la gente. Tú no fuiste culpable de las decisiones que tomaron tus padres. Quizás tú no fuiste culpable del ambiente a donde tú creciste. Era todo lo que ellos habían aprendido, era esto. No fue tu culpa, pero es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad de lo que tú vas a hacer con las emociones negativas que tú tienes hoy. Es tu responsabilidad de decidir, ¿vas a repetir lo mismo? ¿Vas a seguir construyendo los mismos altares que construyeron tus padres? ¿Vas a repetir la historia en la vida
de la próxima generación de tus hijos, de tus nietos, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Esa es mi pregunta para usted. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con relación a esto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Seguiremos colocando la culpa en el pasado, en el ambiente donde vivimos, o vamos a tomar la decisión de aceptar el llamado de Dios para derribar altares en nuestras familias? Dios llamó a Gedeón para esto. ¿Y tú sabes qué fue la primera cosa que Gedeón hizo? Que Dios le dijo, como acabamos de leer, derriba a esos ídolos y sácalos de tu vida. Derriba a estos ídolos y sácalos de tu vida. Papás, mamás que nos ven, padres que nos están escuchando, tenemos nosotros la responsabilidad hoy de sacar a todos los ídolos y derribar todos los ídolos que hemos heredado de nuestra familia. Y algunos de ellos yo te quiero mencionar aquí. Son ídolos falsos que deben ser derribados y destruidos. Tenemos que derribar los patrones del alcoholismo, de las drogas, y rechazar aquella mentira que como todos fueron así, yo tengo que ser así. Tenemos que derribar de una vez por todas el patrón del machismo, el patrón de la sensualidad y la lujuria que hay en muchos hogares hoy día. Derribar los patrones de la mentira, de la falsa transparencia. Derribar los patrones del divorcio. Derribar los patrones del mal uso del dinero. Derribar los patrones del fatalismo, de la pobreza, cuando algunos dicen que yo vengo de una familia pobre, hemos estado así, nadie en mi familia fue a la universidad, yo no tengo que ir tampoco porque es algo generacional. Ese es un patrón que está en la mente de mucha gente, el fatalismo, el famoso fatalismo cultural. Derribar los patrones de la falta de la educación académica, ¿no? Queremos que los hijos vayan a la escuela, estudien, pero yo no necesito. Eso es lo que mucha gente piensa. Derribar los patrones de la religiosidad, donde la gente busca la solución a sus problemas a la religión. Derribar los patrones de la codependencia emocional, a donde tú crees que no puedes jamás vivir sin esta persona. Ese es un patrón. Tú vas a ver que ese patrón existe en tu casa. Los patrones de siempre ser la víctima. Es aquella persona que pasa la vida buscando la culpa en los demás. Es víctima. ¿De dónde viene esto? Vas a encontrar que en tu hogar siempre hubo una persona que era la víctima. La víctima. Siempre tenía la razón y buscaba la culpa en todos los demás. Aprendiste ese patrón y caíste en esto y tú actúas como víctima. Y sabes cómo hacerlo. Hay mucha gente así. Te voy a decir algo. Te voy a dar una sugerencia. Te voy a pedir que tomes un momento conmigo, ahí donde tú estás. Toma un momento para pensar en eso. Si tú pudieras hacer una lista de los patrones generacionales que hay en tu familia hoy día, ¿cuáles son los patrones que aparecerían en tu lista? ¿Cuáles son los patrones que tú tendrías en tu lista que necesitan hoy mismo ser derribados y sacados de tu vida? Y que tú sientes que esos patrones como que ya están pasando a la otra generación. Y quizás tú no sabes qué hacer. Si tú no sabes qué hacer, nosotros como iglesia queremos ayudarte. Déjanos saber, entra en contacto con nosotros. Si eres una mujer con mi señora, yo te voy a ayudar en eso. Si eres un caballero, tú entras en contacto, mándanos un correo electrónico y te vamos a ayudar a cómo tú puedes derribar los patrones generacionales que están en tu vida y que quizás están destruyendo tu vida y que se han instalado en la vida de tu familia, en la vida de tus nietos y tú te sientes aprisionado en medio de ellos. Eso es lo que necesitamos y a veces necesitamos ayuda, que otros puedan colaborar con nosotros.
no sabe cómo hacerlo, queremos ayudarte. Es parte del trabajo de ser padre, derribar los patrones generacionales, sobre todo aquellos negativos que han destruido nuestra familia. Ser padre no es una tarea fácil, pero tampoco ser padre no es para los débiles. Ser padre no es para los débiles. En tercer lugar, sobre padres audaces, él tiene que mantener su enfoque en Dios. Los padres audaces tienen que mantener su enfoque en Dios. En el versículo 26 dice: luego sobre la cima de este lugar de refugio, dice Dios a Gedeón, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Es decir, derrumba el altar que tu padre construyó para Baal, y encima de este construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Aserá que cortaste y ofrece el segundo toro como holocausto. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Dios está diciendo a Gedeón: no solo destruye, te deshace de eso, pero tú necesitas reemplazar. La mejor manera de eliminar un mal hábito en tu vida es reemplazarlo por un buen hábito. Muy difícil dejar un mal hábito sin empezar un buen hábito. Hay que reemplazar. Los patrones generacionales deben ser derribados y debemos empezar a reconstruir algo nuevo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Reemplazar lo viejo por lo nuevo. Incluso si tú eres un creyente nuevo y estás empezando tu vida cristiana ahora, o quizás tú estás años en el evangelio y sigues viviendo en aquel patrón antiguo de tu familia, tú puedes hoy mismo empezar un cambio. Tú puedes reemplazar. Dios te está llamando para romper el ciclo, para romper la cadena generacional con las tendencias que había y darte a ti la oportunidad de ser bendición para esta generación, para la otra generación, sin tener que repetir todo lo que has aprendido allá atrás. Obviamente que hay muchas cosas buenas que nosotros queremos mantener en nuestra vida, pero lo que Dios está diciendo a Gedeón es: destruye y reemplaza. Destruye y reemplaza. Y es lo que Dios está haciendo con nosotros hoy día. Hay que destruir, hay que romper las cadenas y reemplazar con la adoración al verdadero Dios. Es lo que la historia nos enseña. Cuarto lugar, los padres audaces deben recordar que nunca es demasiado tarde. Papá, escribe esto ahí. Tienes que recordar que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para empezar. Esa historia es una historia increíble. Nosotros vamos a seguir la próxima semana. Pero la verdadera historia del libro de Jueces, esta verdadera historia es la historia de amor de un Dios que persigue a los suyos. Esa historia es la historia del amor persistente. Esa es la historia del amor sacrificial. Es la historia de un Dios que no desiste. Un Dios que va a la búsqueda de sus hijos. Es la historia de un Dios que no se cansa. Es la historia de un Dios que ama. Quizás cuando leemos ese libro pensaríamos: Dios se cansó, Dios va a desistir. Pero vas a darte cuenta que no es así. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero héroe de la historia no es Gedeón. El verdadero héroe de esa historia es Dios. Dios es el verdadero héroe de esa historia. El verdadero
libertador no es Gedeón. El verdadero libertador es Dios. Es nuestro Señor. Es Jesucristo que fue crucificado en una cruz, que tomó nuestro lugar, que fue sepultado y que al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos para liberar a ti, para liberar a mí, para liberar a nosotros, para que no tengamos que vivir bajo los patrones antiguos, oprimidos, prisioneros emocionalmente. Cristo vino para darnos vida, y dice la Biblia que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Alguna vez tú te has preguntado lo cuánto te ama Dios? Lo cuánto tú eres importante para Él. Déjame terminar con ese versículo. En Romanos capítulo 5, en el versículo 8 y el 11, si tú quieres apuntar para leer después, dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvos del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante su muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, que pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Ese es el Dios que nosotros servimos. Usted no tiene que vivir prisionero en tu pasado. Tú no tienes que vivir prisionero de las tendencias. Si estás en Cristo, ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús. Lo único que tienes que hacer es decir: Padre, aquí estoy yo. Reconocer que eres un pecador, reconocer que Cristo dio su vida por ti y colocar tu fe en Jesucristo. De ahí se rompe toda y cualquier maldición, si es que tú así lo crees, y empiezas a caminar en santidad paso a paso, y el Espíritu Santo de Dios va obrando en tu vida. Pero tú eres una mujer libre, un hombre libre en Cristo Jesús. Déjame orar contigo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el verdadero libertador, Cristo Jesús. Te pido, Señor, por la vida de este hombre y de esta mujer que quizás han vivido prisioneros por muchos años sin saber qué hacer, pensando que están pagando por un pecado allá atrás, o que Dios les está castigando. Señor, abre sus mentes, abre sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Te exaltamos, Señor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré
en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Gracias por compartir con nosotros en esta mañana. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Que tengas un bello día. Feliz Día de los Padres. Dios los bendiga. Aleluya.